La historia del actor Rodolfo Sancho y su hijo Daniel en medio de un complicado escenario legal en Tailandia ha estado en boca de todos. Tras declaraciones iniciales que sorprendieron a la prensa y al público, Sancho ha decidido matizar sus palabras y explicar su actitud en este momento tan delicado. Descubre todos los detalles a continuación. La vida del actor español Rodolfo Sancho se ha visto envuelta en una compleja y dolorosa situación familiar en Tailandia. Su hijo, Daniel Sancho, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Este caso de alto perfil ha generado una intensa atención mediática y ha puesto a prueba a la familia Sancho en varios niveles. La primera visita de Rodolfo Sancho a su hijo en el centro penitenciario de la isla tailandesa de Samui fue un momento emotivo y cargado de simbolismo. A la salida de la prisión, el actor expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su respeto por la justicia tailandesa. Sin embargo, su actitud frente a los medios sorprendió a muchos. Sancho, de 48 años, pidió a los periodistas que se retiraran y rechazó contestar a preguntas que consideró personales. En un tono que algunos interpretaron como distante y frío, afirmó que no permitiría que las circunstancias lo llevaran a derramar lágrimas y que prefería ver la situación como un reto en lugar de una desgracia. Estas declaraciones iniciales generaron controversia y dieron lugar a una serie de especulaciones sobre la actitud de Rodolfo Sancho en este momento tan delicado. Algunos lo interpretaron como prepotencia, mientras que otros consideraron que estaba lidiando con la difícil situación a su manera. Sin embargo, en su segunda visita a su hijo en prisión, Sancho decidió matizar sus palabras y ofrecer una explicación más detallada de su actitud. Acompañado nuevamente por el abogado español Marcos García Montes, el actor enfrentó a los medios y aclaró que su imagen de aparente dureza se debe al momento tan duro pasado ahí dentro de la cárcel, haciendo referencia a las condiciones en las que se encuentra su hijo. Sancho, conocido por su sonrisa ante la prensa en situaciones anteriores, expresó su deseo de que se comprendiera que su actitud es un mecanismo que utiliza para mantenerse fuerte y firme, todo en apoyo a su hijo. En un giro inesperado, pidió disculpas por cualquier impresión de prepotencia que sus declaraciones anteriores pudieran haber causado. El actor ha remitido a los periodistas a sus portavoces y al equipo jurídico para obtener más información sobre el caso, reconociendo que la situación es extremadamente compleja y requiere una estrategia legal cuidadosamente planificada. Además de enfrentar las tensiones mediáticas, la familia de Daniel Sancho también debe lidiar con las regulaciones de la justicia tailandesa. La policía cuenta con un plazo de 84 días para concluir su investigación, y una vez finalizada, el caso será enviado a la Fiscalía de Samui para el juicio. Las visitas regulares en la prisión de Samui suelen ser de solo 15 minutos, pero Sancho pudo pasar más tiempo con su hijo debido a la presencia de abogados. El equipo legal está trabajando arduamente en el caso con el objetivo de lograr la transferencia de presos entre Tailandia y España, lo que permitiría a Daniel regresar a su país dentro de 4 años, según un acuerdo entre los dos países. Sin embargo, el caso ha tomado un giro inesperado con informes de disputas entre los abogados de Daniel Sancho. Marcos García Montes ha expresado su frustración por la falta de comunicación y la demora en la entrega de documentos por parte del equipo de Fernando Oca, otro abogado involucrado en el caso. Estas tensiones podrían complicar aún más una estrategia legal ya de por sí complicada. Ya lo advirtió Frank Cuesta, cualquier palabra de más o de menos puede perjudicar mucho al futuro de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho. Sus abogados tienen que ser un equipo compacto y hacer una muralla para protegerle. Parece ser que hay disputas entre los dos equipos que se ocupan de su defensa en un momento muy delicado para Rodolfo Sancho. Su hijo se derrumbó ante la policía en la reconstrucción del crimen. No solo se enfrenta a una posible cadena perpetua, sino también a la pena de muerte. El caso de Daniel Sancho es un campo de minas legal y mediático que está siendo observado de cerca por el público y la prensa. La familia Sancho enfrenta un desafío monumental mientras buscan la mejor manera de apoyar a su hijo en este difícil momento. La historia continúa desarrollándose y estaremos atentos a cualquier actualización en este intrigante drama legal. Nos vemos en el próximo vídeo.